Tres retiros de proyectos claves sobre educación respecto del actual gobierno, un anuncio importante y muchísimo más para conversar con Melissa Sepúlveda, presidente de la FECH. Gracias por acompañarnos. Gracias a usted. A ver, lo primero, en términos generales, ¿qué te parece el retiro, más que retiro, técnicamente se llama suspensión de estos proyectos? Más allá de lo técnico, ¿qué te parece el hecho? Sí, creo que es una señal importante, es una señal positiva, una necesidad prácticamente para el nuevo gobierno. Sabemos que los proyectos de ley presentados eran proyectos que, por un lado, la superintendencia más bien pretendía regular la situación de lucro que eliminar lo que es la demanda que ha tenido el movimiento social, y el financiamiento también fortalecía la misma lógica de las becas y los créditos, profundizando el modelo educativo que hoy día, a través de su financiamiento, precariza las condiciones de la familia y es un tremendo factor de endeudamiento. Más allá del detalle que tú nos cuentas, y que por muchos también es conocido, pero ¿qué te parece de parte de los parlamentarios de la nueva mayoría estar de acuerdo con retirar tres proyectos por los cuales habían votado mayoritariamente a favor? ¿No es algo incongruente? Bueno, sabemos que todavía no hay una claridad sobre el programa de la reforma, y es la posición que ha mantenido al menos la CONFECH, de emplazar y de preguntar, porque no solamente nos sirve el retiro de proyectos de ley, sino que queremos saber qué va a reemplazar esos proyectos de ley. Hoy día el programa no permite ser concluyente sobre qué va a pasar con el lucro en educación. Hoy día se entregó un informe donde el 78% de los establecimientos declaraba lucro en la educación, y eso que no sabemos lo que pasa en la educación técnica, tampoco se ha declarado lo que pasa en jardines infantiles, en las universidades en general. Entonces, falta saber cuál es la propuesta que tiene el gobierno detrás, más allá de esta declaración de buenas intenciones, que sin duda es un paso necesario para poder empezar a hablar de las reformas que se van a implementar este año. Una señal positiva e importante, decías. El sábado se reúne la CONFECH en Copiapó, tienen que decidir si aceptan la invitación del ministro Izaguirre para reunirse a dialogar. Con esta señal positiva, importante, ¿están más cerca de sentarse a dialogar con el gobierno? Yo creo que son cosas distintas, pero van en la misma línea que ha declarado la CONFECH. Nosotros entregamos una carta de respuesta. Si no corremos a tener una reunión con el ministro es porque detrás hay miles de estudiantes que están teniendo sus asambleas, que están tomando decisión, y queremos que sea una decisión respaldada por los estudiantes el ir a conversar en una mesa de negociación, que no sería una negociación propiamente tal, sino sería una primera instancia donde también necesitamos saber cuáles son los planteamientos del gobierno en materia de lucro, en materia de financiamiento y también de democratización, que está ausente dentro del programa de gobierno actual. Correcto. Y en ese tema precisamente, por los demás temas, hay un planteamiento por lo menos genérico en el programa de gobierno. En eso de la democratización, concretamente, ¿qué es lo que piden? Hay un punto que quedó pendiente desde el año 2011, que no involucra a las universidades estatales, pero sí a las universidades privadas, donde hay artículos hoy día del decreto de confuerza de ley número 2 que impiden la organización colegiada dentro de los establecimientos. Y hoy día eso incluso fue algo que se concedió en un momento por el ministro de ese momento, pero nunca se concretó. Y ahí también se requiere que en el fondo la reforma educativa reconozca como una necesidad a las comunidades participativas y donde funcionarios, académicos, estudiantes tengan posibilidad de incidir en las decisiones que se toman en las universidades. Melissa, ¿por qué tienen que saber antes qué piensa el gobierno de cada uno de estos temas? ¿No es justamente el objetivo de la reunión ir a conocer cuáles son los planteamientos en detalle de cada uno? O sea, yo creo que esa reunión va a servir para aclarar justamente esos temas, pero aquí no solamente la CONFECH está pidiendo respuestas. Yo creo que, y sabemos que la gran mayoría de Chile está expectante respecto a lo que pueda pasar en educación este año, por lo tanto, tiene que haber un pronunciamiento claro sobre cuál es la orientación que va a tener la reforma educacional. O sea, y si no se ajusta esta orientación general a lo que ustedes piden o no en la suficiente medida, ¿ustedes no van a la reunión? No, yo creo que eso es una decisión que tienen que tomar hoy día los estudiantes para conocer justamente cuáles son las apuestas que tiene el gobierno para poder detallar, pero necesitamos puntos en base a los cuales dialogar. Nosotros hicimos una interpelación que se viene haciendo desde antes, incluso de las elecciones presidenciales, sobre el fin al lucro, que hoy día se le pone una condición, que sea lucro solamente con los recursos del Estado. Entonces, ¿qué pasa con todo ese otro negocio educativo? ¿Se va a seguir permitiendo? ¿Se va a regular? No sabemos aún, todavía no hay una posición clara por parte del gobierno, y esperamos que exista no solamente en la reunión con la CONFECH, sino que un posicionamiento público que le permita conocer a la población chilena cuál es la orientación que va a tener la reforma educacional. El tema, por ejemplo, de la gratuidad en la educación superior, ¿ustedes van a exigir que sea gratuita en toda la educación superior y concretamente cumpliendo qué requisitos? Porque había dinero estatal que iría a universidades, institutos profesionales o CFTs privados
¿Qué tendrían que cumplir ellos para tener acceso a esos recursos fiscales? Sí, hoy día hay una discusión, o sea, hay una posición clara por parte de la CONFECH sobre la educación superior, la cual nosotros negamos o queremos que se acabe la lógica del voucher o la lógica de la beca y el crédito hacia el estudiante, sino que haya un proyecto de fortalecimiento de las instituciones públicas en el cual, digamos, vamos a aumentar la matrícula de las universidades en regiones, vamos a fortalecer y revitalizar esas universidades que hoy día están precarizadas, vamos a entregar presupuestos, porque hoy día, al menos las universidades estatales, menos de un 10% del presupuesto es por parte del Estado y por lo mismo hay aranceles altísimos, hay matrícula, hay venta de servicios. Entonces, tiene que haber un financiamiento directo a las instituciones y respecto a cuáles son las instituciones que serían financiadas por el Estado, eso es una discusión que todavía está vigente y que se necesita resolver, digamos, en lo inmediato para saber qué institucionalidad de educación superior se quiere para Chile. Pero hoy más del 80% de los estudiantes de educación superior están en instituciones privadas, no en instituciones del Estado. Por eso la pregunta es, ¿deberían poder acceder y en qué condiciones a esta gratuidad de la educación? Claro, es que ahí hay una distinción respecto a cuál es la educación cuál es el proyecto y el modelo educativo que queremos para Chile, y otra cosa, cuáles son las condiciones reales de las cuales partimos hoy día. Solamente un 16% de la matrícula de la educación superior son universidades estatales, el resto son todas universidades privadas. Entonces, hay una voluntad por parte del gobierno, y es lo que queremos saber, de fortalecer el sistema público, de priorizar a las universidades estatales con un criterio regional, además, que son las más precarizadas. Hay una intención de aumentar también la matrícula de los colegios municipales y evitar el cierre de colegios. Entonces, eso es lo que no queda claro todavía con el proyecto y con lo que se ha dicho de la reforma del gobierno. Lisa, ¿sigues creyendo, como anunciaste o declaraste al principio de cuando se iniciaba tu mandato en la FED, sigues pensando que el Parlamento no es la instancia para lograr los cambios institucionales profundos que ustedes postulan? O sea, yo creo que el Parlamento, nadie puede negar la existencia del Parlamento y que hoy día se requieren reformas y proyectos de ley y esperamos que sea una instancia que recoja las demandas del movimiento social. No lo ha hecho por más de 8 años de tremendas movilizaciones, pero sin duda esperamos que hoy día se responda no solamente a una posición personal, sino que hablo como vocera del CONFECH y el CONFECH espera que haya respuesta, porque lo que queremos es avanzar en el modelo educativo. Ok. ¿Qué crees que va a pasar finalmente con las reformas que se han planteado en el gobierno de Michelle Bachelet? Más allá del detalle, ¿qué crees que va a pasar? ¿Cómo lo ves? Hay algunas situaciones que generan contradicción, que son posiciones incluso antagónicas dentro del mismo conglomerado que hoy día está en el gobierno. Entonces ahí sabemos que el factor calle o el factor movilización va a ser clave en este proceso, y por lo mismo desde la CONFECH, antes de las elecciones presidenciales, dijimos la voluntad de movilización existe porque sabemos que es una de las garantías que tenemos para seguir posicionando el tema de educación y para generar la presión desde la movilización. Para que la gente lo entienda fácil, ¿tú también crees que la DC va a ser una piedra de tope para la reforma educacional? ¿Es eso? Han habido algunas posiciones que no han quedado claras, contradictorias incluso, entre sectores como el Partido Comunista y la democracia cristiana. Entonces esperamos que la voluntad que prime sea la voluntad de los movimientos sociales, que tienen un gran apoyo, un apoyo mayoritario, y esperamos que eso es lo que se pueda concretar. Tenemos una institucionalidad que durante más de 8 años no ha dado respuesta a las demandas del movimiento social, y creemos que en este momento, que la nueva mayoría tiene mayoría parlamentaria para poder sacar una buena reforma educacional, se requiere dar un viraje claro hacia un modelo educativo que abandone la lógica del bien de consumo, la mercantilización, y que pasemos a la lógica del derecho social. Hablas de las diferencias dentro de la nueva mayoría. Dentro del movimiento estudiantil claramente también hay diferencias y hay prismas ideológicos que son distintos. ¿Se van a poder poner de acuerdo para negociar con una sola voz con el gobierno desde la decisión que tienen que tomar el sábado y en adelante? Yo creo que sí. La CONFECH desde el año 2011 en adelante ha logrado tener un posicionamiento, si bien hay una diversidad de organizaciones al interior del movimiento estudiantil. Se requiere fundamentalmente que se respeten los procesos que se dan en las asambleas, donde discute la gran mayoría de los estudiantes, y que podamos tomar. Hoy día tenemos la voluntad de avanzar en una reforma educacional clara, que
cambie, como decía antes, que dé un viraje en la forma de entender la educación, y sabemos que también este proceso de cambiar la educación es un proceso largo, que los resultados aún van a ser más posteriores. Entonces, el movimiento estudiantil no solamente va a funcionar este año, sino que debe funcionar en adelante como un actor permanente dentro del modelo educacional, y es por lo mismo que tiene tanto sentido para nosotros la democratización y la participación de las comunidades, porque solamente las comunidades empoderadas de los procesos educativos son factores de regulación, de fiscalización y también de ir avanzando en un nuevo proyecto educativo. Melissa Sepúlveda, presidenta de la FECH, gracias por habernos acompañado hoy en CNN Prime. Muchas gracias a usted.